Bien, ahora analizaremos las propiedades de iluminación en Blender. Entonces para ello voy a usar, en vez de, pues voy a usar el cubo, sí, está bien. Voy a poner por acá a un lado, también voy a agregar un plano, que va a equivaler pues a nuestro plano del suelo. Y voy a agregar adicionalmente una esfera, ¿sí? Voy a moverla hacia arriba con, dejando presionado control, para que ya esté sobre la superficie. Y también voy a activar mis atajos. Y a esta esfera voy a ponerle un modificador de subdivisión de superficie a 2 niveles en vista. Y voy a darle clic derecho y sombrear suave. Bien. Entonces, ahora, Blender por defecto trae esta lámpara. Es una lámpara de punto. Ya vamos a ver pues, qué significa todo esto. La manera en cómo uno previsualiza la iluminación es en vista de render, ¿sí? Es la manera en cómo uno previsualiza esto. Entonces, para ir a vista de render podemos dar clic en esta esfera o presionar Z aquí en el puerto. Entonces voy a dar clic en procesado y ya tenemos pues el pista de render con los objetos y las sombras proyectadas. Estas opciones del motor de render vamos a analizarlas pues con más detenimiento un poco más adelante. Pero por el momento fijémonos que si damos clic a este objeto, aquí tenemos en nuestra colección que se llama Light, es la luz que tenemos para iluminar la escena. Veamos que tiene esta formita, que es como una bolita. Entonces, si yo la muevo, puedo presionar G y luego Shift Z para moverla. Miren cómo ella reacciona en tiempo real con respecto a los objetos y a la sombra que ellos están proyectando, ¿sí? Entonces, esta es la manera en cómo ellos funcionan. Otra cosa adicional con respecto a esto es los objetos van a verse más iluminados o menos iluminados dependiendo del material que ellos tengan. Entonces, las propiedades de la lámpara, ¿sí? Pueden verse únicamente, veamos acá en este panel, únicamente cuando damos clic a una lámpara aparece este icono de acá, que es un bombillito. Entonces aquí están las propiedades de la lámpara. Lo primero que uno puede modificar entonces es el tipo de lámpara. Veamos acá, hay 4 tipos de lámparas, ya vamos a analizarlas. La luz de punto emula un bombillo, ¿sí? La luz del sol emula una fuente de iluminación constante como el sol. Entonces, veamos. Y por defecto cuando uno pone pues la luz del sol, ella es muy intensa. Entonces voy a reducir esta intensidad a 3 para poder previsualizar bien. Y veamos que ella, no importa si uno la pone en cualquier lugar del mundo, él va a iluminar igual. Lo que sí afecta es su rotación. Entonces digamos si yo roto esto en Z, también van a cambiar pues las sombras. O si yo roto y alargo las sombras como si fuera un atardecer, entonces él funciona de esta manera, ¿sí? Así funciona la lámpara de sol. Ahora, algo importante acá, veamos estas sombras que estamos viendo acá como con un glitch, con un problema. Es debido a que él está calculando sombras suaves en el motor de render. Entonces para cambiar esto, simplemente voy a ir aquí donde dice sombras y voy a chequear eso que se llama sombras suaves. Entonces las sombras no están en alta resolución en este momento, no importa. Es para ahorrar pues, recursos del PC. Por el momento vamos a trabajarlo de esta manera. Entonces así funciona la luz de sol. Vamos a cambiar entonces, tenemos foco. Foco es una luz supremamente interesante. Voy a resetear la rotación de esto con Alt R y voy a moverla por acá. Entonces, ¿qué es la luz de foco? Emula entonces un cono de luz, el cual podemos modificar de la siguiente manera. Lo primero es que podemos aumentar la potencia de este cono de luz, fijémonos. Entre más yo arrastro hacia acá, entonces más potencia hay alrededor del cono. Podemos reducir su tamaño. También podemos modificar su rotación, obviamente, o su posición. Entonces voy a rotar en Y en ese momento. El fundido es cuán suave es, digamos, hacia los bordes, o cuán duro es el borde de esta luz. Bien. Ahí está. Básicamente, y aquí en mostrar cono, entonces él nos va a mostrar el área de efecto que está teniendo la iluminación. Entonces, así es que funciona esta área. Este tipo de lámpara sirve pues para crear como un efecto de cono, ¿sí? de lámpara de cono, como de teatro, podría decirse, para iluminar el objeto. En nuestra última lámpara, entonces voy a dar clic acá en la lámpara, es la lámpara de área.
La lámpara de área funciona de la siguiente manera. Va a reducir su fuerza. Y ella lo que hace acá, entonces lo que tenemos es primero la forma, ¿sí?, de la lámpara de área. Entonces voy a ponerla acá en cuadrado y voy a aumentar el tamaño. Entonces veamos que él nos empieza a mostrar este tipo de forma. Estas lámparas emulan entonces la iluminación oclusiva, digamos por ejemplo cuando el cielo está nublado. Entonces también simula una lámpara de tubo, ¿sí?, cuya fuente de iluminación entonces es más grande. Entonces veamos que cuando yo aumento acá la potencia y reduzco el tamaño, entre más grande el tamaño de la lámpara, más suaves son, digamos, las sombras. Podemos activar acá sombras suaves, veamos. Entre más grande el tamaño de la lámpara, más suaves las sombras, y entre más pequeño, más definida la sombra. Fijémonos acá. Entonces, ¿cómo funciona? Veamos, ahí está calculando entonces sombras suaves. Hay un pequeño glitch pues, entonces en la imagen, pero no nos preocupemos por eso. Y miramos también que esta lámpara tiene un área de efecto. Veamos que ella va a tener pues menos potencia a medida que se aleja, a diferencia pues de la lámpara de sol, que es constante en su iluminación. ¿Qué otros aspectos entonces hay que tener en cuenta? La distancia de la lámpara con respecto al objeto va a afectar su iluminación, su rotación también va a afectar cómo él ilumina los objetos. Veamos que esta línea que hay acá es el límite de iluminación. Podemos pensar casi en esta lámpara como un objeto que no ilumina hacia atrás, si tiene una direccionalidad dada por esta línea. Entonces, hacia dónde está apuntando la línea, hacia dónde va a iluminar. Bien, volvamos a nuestra luz de punto acá. Voy a reducir este radio. Veamos también que esta lámpara puede tener más o menos radio y va a crear sombras suaves entre más radio, o sombras duras entre más pequeño sea el tamaño o el radio. Lo siguiente a saber entonces es el color. Tenemos este selector de color que nos permite crear pues una iluminación del color que nosotros deseemos. Entonces, ¿para qué es importante esto? Porque con las lámparas uno puede empezar a generar armonía, ¿sí?, teñir las luces o teñir las sombras. Entonces, para esta lámpara, por ejemplo, voy a crear un tono rojizo, voy a aumentar la potencia, voy a ponerla por acá. Entonces, si yo quiero que mis sombras sean azules, lo que debo hacer es duplicar esta lámpara o presionar Shift A, ir a luz, y voy a agregar en este caso una lámpara de área. ¿Sí? Entonces voy a ponerla por acá, veamos que ella cómo afecta. Entonces voy a ponerla por acá en X y voy a rotarla en Y para que ella apunte a mis objetos. Voy a aumentar su potencia, veamos cómo ella empieza a iluminar de esta manera. Entonces voy a ponerla por aquí. Entonces voy a crear una potencia que no sea demasiado fuerte y voy a teñirla con azul. Entonces veamos cómo inmediatamente esto produce el efecto de teñir las sombras con un tono azul. Voy a botar un poco más hacia abajo acá. Entonces esto lo que empieza a generar es una armonía de tono o de color. Básicamente, veamos, las sombras son azules y las luces son anaranjadas o rojizas o cálidas en tono. Entonces aquí hay una armonía de color entre ambos aspectos de la iluminación. Si yo cambio esta luz de punto por una luz de área, el efecto entonces va a ser un poco más interesante. Veamos cómo básicamente tenemos este efecto de la luz entonces proyectándose acá. Puedo aumentar también su tamaño acá un poco, tener sombras suaves, tener sombras duras. Bien, entonces ahora, ¿cómo creo un rig de iluminación? Supongamos entonces que estamos tratando de emular un planeta, pero antes de eso veamos algo importante. Nuestro motor de render de Eevee ofrece la posibilidad de crear oclusión ambiental. Veamos qué es la oclusión ambiental. Es este punto de contacto entre ambos objetos y también las reflexiones de espacio en pantalla. ¿Sí? Entonces voy a poner ambas configuraciones por el momento para ver cómo el plano, veamos, se refleja. Veamos esta parte de acá abajo, cómo el plano se refleja en la esfera. ¿Sí? Si uno lo aleja, entonces se vuelve oscuro. Si uno lo acerca, él refleja luz. Entonces, ¿cómo crear un rig de iluminación? Para ello entonces voy a eliminar el plano, voy a eliminar el cubo y voy a quedarme solo con la esfera. Entonces voy a ir a mi vista
frontal con 1 y lo que va a hacer es tomar esta lámpara azul, voy a moverla hacia acá y voy a rotarla para que ella apunte diametralmente opuesto al otro lado del objeto. Entonces ambas lámparas están opuestas entre sí. Otra manera entonces de empezar a crear esto es, voy a eliminar las dos lámparas. Estamos acá en sólido, voy a resetear la posición de esto y voy a empezar agregando entonces una lámpara de área. ¿Sí? Ahí está nuestra lámpara. Voy a ir a mi vista frontal con 1 y voy a moverla por acá a un lado y luego voy a rotarla. ¿Sí? No tenemos que preocuparnos por presionar ningún eje porque ya está ya entonces en este esquema bidimensional. Y luego voy a duplicar esta lámpara, ¿sí? Voy a ponerla por acá y voy a rotarla de manera que me apunte al objeto. De esta manera. Entonces para esta primera lámpara las configuraciones van a ser muy sencillas. Voy a presionar Z y voy a ir a procesado. Y veamos, entonces no hay mucha iluminación. Voy a poner la iluminación global. Acá está ese pequeño icono en forma de un mapa mundi. Voy a poner el color en negro total. ¿Sí? Entonces para esta primera lámpara, aquí en las opciones voy a aumentar la potencia hasta empezar a ver pues algo de iluminación. Ahí está. Voy a poner su tono rojizo. Y para esta otra lámpara voy a aumentar también la potencia. Y voy a poner este tono azulado, ¿sí? Más digamos frío. Voy a reducir su potencia y voy a aumentar el tamaño de esta lámpara para tener pues, entonces una sombra más suave acá. También voy a aumentar el tamaño de esta otra lámpara y aumentar efectivamente su potencia mucho más. Entonces la fórmula realmente acá es la lámpara de luz principal debe tener más potencia que la lámpara de luz de relleno. Eso es lo que estamos tratando de crear acá. Entonces vamos a ponerle hasta 200 y esta va a tener más o menos el triple de iluminación. Entonces este es el rig de iluminación, pero ¿qué pasa si uno quiere entonces rotar este par de luces juntas? Uno se enfrenta pues con el problema de que tiene que tomar siempre los dos objetos para rotarlos. Entonces lo que voy a hacer para crear el rig de iluminación es muy sencillo. Voy a ir a sólido, voy a presionar Shift A, voy a agregar una malla círculo. La voy a escalar un poco hacia afuera. Y para crear este rig entonces voy a tomar la primera, voy a tomar esta lámpara, Shift clic a la segunda, Shift clic al círculo, voy a presionar Control P y voy a definir como superior mantener transformación. ¿Sí? Entonces este va a ser el objeto que va a dirigir las lámparas. Veamos cuando yo lo roto presionando R o R dos veces para que él rote alrededor del objeto como si fuera un centro de pivote o un balín. Entonces las dos lámparas están unidas a el círculo, lo cual se llama pues parentar objetos. Entonces veamos qué significa esto en vista de render. Si yo presiono R dos veces y roto este objeto, vemos que podemos tener diferentes sistemas de iluminación. Esto entonces emularía como la iluminación que habría sobre un planeta. Y las lámparas entonces pueden ser configuradas. Voy a reducir un poco el tamaño de esta lámpara. Voy a tener una sombra un poco más fuerte acá. Y también voy a reducir el tamaño de esta lámpara un poco. Bien, ahora si tomo el círculo, véanlo acá. Entonces este círculo puedo llamarlo, puedo renombrarlo rig iluminación. Y cuando lo roto, entonces voy a tener diferentes esquemas de iluminación. ¿Sí? Puedo tener una luz frontal o una luz viniendo desde atrás. ¿Sí? Eso es lo que llaman una luz de Rin. Veamos. Así funciona. Esto entonces para un rig de iluminación. Bien, entonces Blender trae un agregado para crear entonces el efecto de iluminación de un cielo. Aquí está entonces nuestro rig de iluminación. Voy a ocultarlo con H. Voy a ocultar todo esto con H. Y voy a ir a editar, preferencias, agregados. Acá en agregados voy a buscar Sky, de esta manera. Y tenemos entonces estas tres opciones. Vamos a seleccionar Dynamic Sky. Si vamos a chequearlo acá, vamos a salir. Entonces, ¿cómo funciona? Él va a aparecer, si presionamos N, tenemos este menú de la derecha, menú de herramientas. Entonces vamos a ir donde dice Create, ¿sí? Este que dice Create o Create. Vamos a dar scroll hacia abajo y aquí abajo entonces aparece nuestro Dynamic Sky. Fijémonos acá. Dynamic Sky. Entonces voy a desplegarlo y voy a darle Create. ¿Sí?
Entonces él acaba de crear el mundo. ¿Cómo selecciono yo entonces ese mundo? Él también acaba de cambiar automáticamente el motor a Cycles. Voy a volver a Eevee acá, es importante, van a Eevee. Y lo que voy a hacer acá entonces es volver a mi pestaña de Shading. Y acá en este icono del mundo voy a seleccionar el Dynamic que él acaba de crear. Miramos, tenemos Dynamic 01. Yo tengo muchos porque lo he creado ya varias veces, entonces voy a seleccionar este Dynamic 1 y veamos que entonces él crea un cielo con el que está iluminando el objeto. ¿Sí? Para visualizar mejor, entonces voy a agregar también un plano. Voy a moverlo acá, voy a escalarlo, voy a hacer que esto esté cerca de la superficie, de esta manera. Entonces, ¿qué está ocurriendo con con el cielo y cómo controlarlo? Es muy sencillo. Si presiono otra vez N, aquí dice que tengo que seleccionar el Dynamic 4. Ustedes tienen que seleccionar el Dynamic 1. Entonces voy a seleccionar este Dynamic 4. Y veamos que lo que tenemos acá entonces son las opciones del cielo. Entonces, ¿cómo funciona? Voy a colapsar esto dándole clic derecho acá. Unir áreas y esto también. Para tener más espacio de trabajo. Ahí está el cielo. ¿Cómo configurarlo? Entonces lo primero que tengo es el brillo. ¿Sí? Cuán intenso pues es la fuerza de iluminación del cielo. También tenemos el color del cielo en general. Si queremos que sea más azul saturado, podemos configurarlo. Veámoslo allá arriba. Puedo configurar esto. También puedo configurar el color de la línea de horizonte. ¿Sí? Hacerlo más tipo atardecer. De esta manera. Tenemos la opacidad de las nubes, que hace básicamente que tengamos o no nubes. La densidad, que es cuán densas básicamente son las nubes. Y también tenemos, voy a reducir acá este tono un poco. Tenemos entonces acá abajo también el control del sol. ¿Sí? Entonces lo más importante de todo acá es entender que tenemos esta bolita. Si fijamos que le está apuntando, él está directamente arriba del sol. Vean, allá está. Entonces al yo mover darle clic y arrastrar, veamos que él se mueve. Entonces con esto básicamente lo que va a tener son sombras proyectadas, veamos, en la medida en la que yo muevo el sol hacia un lado, voy a tener este efecto, este fenómeno de iluminación pues del sol. Otra cosa importante a notar es el tipo de sombras que él está. También tenemos pues la fuerza del sol, y el soft hard va a definir pues si él está arrojando sombras fuertes o sombras suaves, de esta manera. Veamos también adicionalmente que Cycles nos permite previsualizar esto mucho mejor que Eevee, porque aquí podemos ver entonces la sombra que el objeto está proyectando. Entonces yo cambio esto a soft, veamos que la sombra se vuelve suave de esta manera. Y si cambio a hard, estando pues acá en Cycles, él va a cambiar entonces el tipo de sombra. Ahora Cycles es un motor que es un poco más lento. Veamos que yo en este momento estoy procesando con mi CPU. Mi CPU pues no es la mejor del mundo. Él también permite pues procesar con la GPU, es mucho más veloz. Pero igual este es el mejor motor de procesamiento que tiene. Veamos entonces que si yo muevo acá esta bolita, tengo cambios en el tipo de sombra, y si modifico soft hard, voy a tener cambios en la forma, en la suavidad de la sombra. ¿Sí? Entonces esto es como usar el Dynamic Sky, que es un add-on que viene con Blender. Bien, entonces ahora veremos cómo iluminar una escena a partir de una imagen HDRI. ¿Bien? Entonces lo primero es, voy a ir acá a las opciones del mundo, opciones globales. Voy a dar clic acá donde dice color en esta bolita. Y voy a cambiar esto a imagen de entorno. ¿Sí? Entonces veamos acá. Él me está pidiendo entonces que abra una imagen. Entonces voy a darle a abrir, voy a buscar las HDRI que haya descargado. ¿Sí? Voy a elegir por ejemplo esta. O esta. ¿Y qué va a suceder entonces acá con Eevee? Estoy usando Eevee para activar pues estas opciones. Cuando lo hay procesado, él va a tener en cuenta la iluminación global, ¿sí?, de la escena. Permítanme, quito este material y lo reemplazo por un PSDF principista. Ahí está.
Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Básicamente, pues voy a eliminar esta lámpara, de hecho. Digamos que le está teniendo en cuenta la iluminación de la imagen, el color de la imagen, si veamos el color del cielo también, eh, para iluminar la escena. Esto es muy práctico, digamos, por ejemplo, para materiales que son muy pulidos, como metal pulido, si que veamos como él refleja el ambiente, eso equivaldría pues como un cromo, eh, o un metal pues muy pulido, muy lijado. Para eso funcionaría perfecto. También para materiales como, por ejemplo, el agua. Entonces, digamos, por ejemplo, si el material tiene un tinte azul, tiene transluminiscencia, transmisión, perdón, y poca rugosidad, tendríamos pues un material como vidrioso, por decirlo de alguna manera, parecido a una superficie pues acuática reflectiva. Entonces, con esta HDRI él va a lucir pues mucho más realista, y va a tener pues las propiedades físicas de acuerdo a la iluminación global. Bien, entonces, ¿cómo hacer render en Blender? ¿Sí? Entonces, lo primero es, fijémonos acá en esta icono de la cámara, tenemos las opciones de render. Y lo primero que tenemos acá es el motor de procesamiento. Entonces, Eevee va a ser nuestro motor de procesamiento en tiempo real. Cycles es nuestro motor de Ray Tracing o Path Tracing, que es ultra realista, ¿sí? Es hiper realista. Entonces, por el momento, fijémonos en Eevee. Vamos a ver cuáles son las opciones de Eevee. Entonces voy a tomar este cubo, voy a moverlo acá en Z, una unidad, control, y voy a agregar un plano. Y también voy a agregar pues adicionalmente una esfera. Voy a ponerlo por acá, de esta manera, en contacto con el plano. Y también voy a agregar otra malla, vamos a agregar un cilindro. Sí, para ejemplificar entonces cómo funciona el render en estos objetos, voy a darle clic derecho, sombrear suave. Esta geometría voy a biselarla, que toda la geometría sea correcta y podamos ver bien en render cómo funciona. Lo otro que voy a hacer entonces es tomar el cilindro y voy a biselar su cara de fondo y su cara de superior, ¿sí? Entonces simplemente voy a dar control P y voy a biselar estas dos caras y luego clic derecho, sombrear suave. Bien, ahí está entonces la escena lista para ser renderizada. Entonces, para ir a vista de render, lo que voy a hacer acá es darle clic a esta pequeña esfera que hay acá y inmediatamente entro en vista de render. Ya lo hemos visto antes. Si presiono Z, previsualización de materiales, también es vista de render con Eevee y con una imagen de entorno, ¿sí? Pero va a estar acá entonces en vista de render solamente con nuestra lamparita. Entonces veamos también pues que si muevo la lámpara, toda la luz reacciona, la luz reacciona y las sombras también en tiempo real. Bien, entonces para ejemplificar esto, lo primero es, el motor de render va a funcionar en tiempo real para todos los objetos. Estas opciones que tenemos acá, entonces voy a ejemplificarlas, voy a mostrar qué significa cada una. El muestreo es la cantidad de pases de render que él va a tener en procesado, o sea, cuando renderizamos, y en vista, que es en este momento en el que estamos viendo la escena, ¿sí? Entonces veamos que en vista él tiene menos número para poder optimizar pues el render, para que él sea un poco más suave. Dependiendo pues del computador va a ser más suave o menos suave. Eh, Tenemos también entonces oclusión ambiental. La oclusión ambiental es una de las propiedades más interesantes del motor. Voy a acercar estos dos objetos y voy a activar oclusión ambiental. Sí, voy a desplegar acá con esta flechita y voy a aumentar la distancia. Entonces, ¿qué significa la distancia? Veamos que él empieza a generar pues como un espacio negro acá entre estos dos objetos. Básicamente la oclusión ambiental es el contacto entre dos objetos. Si yo acerco este objeto a este otro, veamos, él genera un espacio donde la luz no entra básicamente. También donde este objeto está entrando en contacto con el suelo y este otro también, él genera oclusión ambiental. Entonces este número de distancia puede aumentarse o disminuirse, pues digamos si uno quiere más o menos oclusión ambiental.
voy a agregarle un modificador de subdividir superficie a la esfera para que sea perfectamente redonda. Entonces esa es nuestra primera opción, oclusión ambiental. Luego tenemos resplandor, ¿sí? El resplandor, entonces, ¿qué significa? Va a ser la manera en cómo es un efecto de postprocesamiento con respecto a la iluminación, que hace que cuando una lámpara pues emite mucha luz, o un objeto también emite mucha luz, él resplandece en el área donde está iluminado. Veamos la diferencia. ¿Sí? Entonces así es como funciona el resplandor. Podemos aumentar entonces su intensidad, volverla muy fuerte, muy extrema. Para resetear cualquiera de sus opciones doy clic derecho y volver a valor predefinido. También puedo aumentar, puedo configurar el tono o el color del resplandor. Si veamos de esta manera. Yo no lo recomiendo para no volver predeterminado, entonces este color puede dar clic derecho y retornar al valor predefinido. Bien. El umbral, esto que hay acá, es cuán extensa, digamos, es la distancia del resplandor o cuán cerca del objeto está. Veamos, así es que funciona. Voy a dar clic derecho y volver a valor predefinido. Bien, tenemos opciones para profundidad de campo que vamos a analizar un poco más adelante. Transluminiscencia, las reflexiones de espacio en pantalla, reflexiones en espacio de pantalla. Entonces tenemos dos tipos. Tenemos también refracción. Ya vamos a ver qué es la refracción para render acá en Eevee. Y lo que tenemos entonces es básicamente, veamos si la activo o la desactivo, él va a reflejar entonces los materiales como el plano en los objetos. Veamos. Básicamente esto va a hacer que el motor sea mucho más realista porque está reflejando luz, rebotes de luz del plano hacia los objetos. Entonces esta opción va a ser muy interesante si queremos lograr pues un poco más de realismo. Otro aspecto adicional entonces es que todas estas configuraciones van a succionar más poder del procesador o la tarjeta gráfica, entonces podría volverse más lento. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Desenfoque por movimiento. Las sombras, esto es otra opción importante. Veamos que nuestras sombras tienen poco anti-alias, o sea, se ven como con el borde como aserrado. Entonces las sombras, acá puedo cambiar el tamaño del cubo y el tamaño de cascada. Yo no recomiendo esto, pero voy a ejemplificar. Voy a poner las sombras en 4K. Y veamos que básicamente pues las sombras se vuelven súper definidas, ¿sí? También tenemos pues acá en sombras suaves que podemos quitar para tener pues la sombra definida alrededor. Esto va a depender del tamaño de la luz, como ya hemos visto. Yo reduzco acá el radio, la sombra va a ser más definida si lo pongo en 0, o si aumento pues su radio, las sombras se van a volver suaves, básicamente. ¿Sí? Entonces voy a poner este radio, voy a reducirlo muchísimo. Y esto es entonces lo que significa las sombras suaves. La profundidad de bits de alta calidad va a mejorar entonces mucho más las sombras. Yo no lo recomiendo porque estas sombras son de las opciones que en un motor de render más recursos consume. Entonces, si el motor de render está funcionando muy mal, de hecho la opción por excelencia es reducir el tamaño del cubo a 64 y el tamaño de cascada a 64. Las sombras se van a ver horribles, pero el motor va a responder muchísimo mejor. Entonces esto es una manera de optimizar el motor, ¿sí? También quitar profundidad de bits de alta calidad. Bien, ahora las opciones de película. Acá en opciones de película, si desplegamos, tenemos aquí algo que se llama transparentar. Esto lo que me permite es crear un alfa para el fondo. Veamos, esto es el alfa, o sea que básicamente el fondo va a ser transparente todo el tiempo. Todo el fondo de la imagen va a ser transparente, por lo cual entonces podemos en postprocesamiento, digamos por ejemplo en Photoshop, agregar una imagen de fondo que nosotros deseemos. Ahí está, entonces esa otra opción de render. Freestyle, esta opción que tenemos acá, ya voy a mostrar qué significa en un segundo. Y administración de color básicamente entonces es el cómo está creando, digamos, cómo está administrando el color, digamos, con su postprocesamiento. Entonces lo primero que podemos cambiar acá es el tipo de... Desplegamos acá un
¿cómo es? Transformación de la visualización. Entonces podemos cambiar acá diferentes métodos. Si me paro encima y dejo presionado control, entonces arrastro el clic del scroll en la ruedita del scroll, entonces tengo diferentes métodos de cálculo. Filmic, por el que viene por defecto, es muy interesante. Voy a quitar acá el transparentar. Y también tenemos entonces unos retoques, ¿sí? Tenemos acá entonces con el tipo de contraste, muy alto contraste o muy bajo contraste. Bien. Y también tenemos el secuenciador. ¿Sí? Podemos usar diferentes tipos de secuenciador, pues no vamos a ir muy en detalle a esto. ¿Sí? También podemos ajustar por la exposición y el gamma, que son los blancos, y la exposición general. Bajar esto en lo que viene que es 1, y esto también, el gamma, también viene en 1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos estas opciones para render. Bien. Ahora, entonces, ¿cómo renderizar con la cámara? ¿Sí? Porque finalmente pues nuestra imagen final va a ser analizada por la cámara. Entonces, Blender por defecto siempre trae una cámara. En el caso de que hayamos eliminado la cámara, entonces no podemos hacer render. Entonces debemos presionar Shift A y veamos que acá tenemos la cámara. ¿Sí? Entonces voy a moverla hacia arriba, ya sale aquí pues en el origen del universo. Y lo primero que puedo hacer con la cámara es posicionarla donde yo quiera. Entonces puedo orbitar donde quiera y luego presionar Control Alt 0 y él va a posicionar la cámara en esa vista. ¿Sí? Damos Control Alt 0. Ahí está. Bien, otra manera de mover la cámara es seleccionando acá la cámara o dándole clic a este rectángulo que hay acá afuera. ¿Sí? Veamos, si uno sale de vista de la cámara, digamos a orbitar, para no volver a vista de la cámara presiona 0. ¿Sí? Entonces 0 entra y sale de la cámara. Aquí es donde podemos seleccionar la cámara y si presionamos G, entonces podemos mover la vista. O si presionamos G y luego clic del scroll, podemos hacer zoom hacia adelante o hacia atrás. Ahora he encontrado que la mejor manera de mover la cámara es seleccionando la cámara, yendo acá donde dice vista, navegación y transitar. He creado este atajo que es Alt Shift F. Voy a darle clic acá y automáticamente la cámara entra en esta vista de primera persona que puedo mover con WASD. Si dejo presionado Shift, entonces voy a tener más velocidad de traslación, básicamente. Y eso me permite pues configurar la cámara de manera cinemática y de tener un mejor control sobre este aspecto, así que es componer la imagen. Para confirmar la transformación doy clic. ¿Sí? Voy a aumentar el tamaño de mis sombras, aunque no lo recomiendo, si esto es solamente para efectos de previsualización para el tutorial. Entonces, la cámara. La cámara tiene entonces varias configuraciones que podemos recrear. La cámara emula una cámara del mundo real con todo el set de lentes que uno pueda imaginarse. Entonces veamos. Para desplegar las opciones de la cámara, podemos dar clic a la cámara. Y veamos que solo en el momento de seleccionar la cámara, veamos acá este panel, aparece un iconito en forma de cámara. Entonces voy a darle clic. Entonces él dice acá que está en tipo perspectiva. Tenemos acá varias. Vamos a analizarlas. Y la distancia focal, esto es muy importante. Entonces voy a presionar 0 para ir a vista de cámara, y entre menor distancia focal entonces voy a tener un lente, digamos por ejemplo de 20 milímetros, que es gran angular, vean que abarca más espacio, o un lente de 80 milímetros es un lente telefoto, o digamos de 135 milímetros. Entonces veamos que él va a presionar Control Alt Shift F para entrar en vista de primera persona. Él distorsiona menos la perspectiva y es como hacer zoom con una cámara, básicamente. Mientras que por ejemplo un lente de 16 milímetros me abarca muchos más objetos de la escena y distorsiona la perspectiva de esta manera. Y veamos la diferencia en distancia focal que tenemos para render. ¿Sí? Veamos cómo se distorsionan los objetos, cómo apuntan pues a diferentes puntos de fuga en general. Bien, voy a poner esto en 50 milímetros otra vez, que es la unidad que viene por defecto. Y lo que voy a hacer entonces es explicar estas otras dos opciones que tenemos acá, son supremamente interesantes. Tenemos acá en tipo ortogonal, ¿sí? Entonces lo que tenemos con esta vista ortogonal es que sí podemos mover la cámara hacia arriba o hacia abajo, o apuntarla pues en diferentes posiciones, moverla hacia arriba o hacia abajo.
pero lo que está haciendo es quitar la perspectiva. Si vemos que ya aquí no hay perspectiva, entonces lo que puedo configurar acá es la escala ortogonal, básicamente, que es como se equivaldría al zoom. Con G puedo seguir moviendo pues la cámara, pero aquí no hay perspectiva implícita. Veamos que todas las caras de los objetos tienen, todas las líneas son paralelas entre ellas. Significa que no hay perspectiva, no hay convergencia de estas líneas hacia un punto de fuga. Nuestra otra opción es panorámica. Y en panorámica entonces tenemos otra cantidad de efectos para la cámara. Entonces podemos configurar, perdón, la siguiente entonces es, sí, panorámica. Entonces aquí puedo configurar los milímetros de distancia focal de la cámara también. Sí, estas son opciones pues para Eevee, aún no tiene pues otras opciones como la vista en ojo de pez que vamos a analizar en el otro motor de render. Entonces quedémonos acá en perspectiva y con esto configuramos nuestra distancia focal. Lo otro que nos importa es la profundidad de campo, entonces voy a chequearla, voy a desplegar y para ejemplificar esto mejor entonces me voy a parar por aquí, digamos en esta vista, y dice foco en objeto. Entonces con este cuentagotas voy a seleccionar la esfera y aquí voy a reducir entonces el número F. Veamos que al reducir el número F él empieza a desenfocar básicamente. Entonces, en este caso solo tendría enfocada pues la esfera, digamos 0.7. La esfera está en foco, mientras que el resto de objetos están desenfocados. Básicamente pues emula la profundidad de campo de un lente de una cámara real. Super. Entonces, otras opciones de la cámara importantes están acá en nuestra visualización en vistas, ¿sí? Tenemos este marco. Este marco es básicamente pues el borde. Si yo pongo la opacidad en 1 solamente estaría viendo pues lo que hay dentro de la vista de la cámara. Es importante pues tenerlo en cuenta porque a veces uno quiere componer bien. También puedo tener estas guías de composición. Entonces voy a poner los tercios. Esto me permite también componer de manera más armónica la imagen. Veamos que los objetos están en tercios, entonces eso me permite ordenar, digamos, los objetos o configurar la cámara en alguna vista en la que los objetos estén organizados de una manera más armónica. Bien, entonces para eso sirven nuestras guías de composición, para armonizar básicamente la composición y usar diferentes métodos de composición. También veamos, voy a dar otra vez clic acá a la cámara. Tenemos guías de composición del triángulo áureo, ¿sí? Diferentes tipos de triángulo áureo, diagonales. Tenemos el centro de la imagen y tenemos también pues la proporción áurea y los tercios. Entonces así es como esto nos puede ayudar a componer mucho mejor. Bien, entonces cómo extraer un render de una imagen, ¿sí? Simplemente lo que debo hacer es, cuando tenga mi composición lista acá, puedo ir a procesar y darle clic a procesar imagen. Veamos que el atajo es F12, entonces si presiono F12 él va a calcular lo que hay ahí y va a renderizar una imagen fija, ¿sí? Sería entonces nuestro render final. Voy a cerrar acá. Veamos que él va a estar pues en correlación con la iluminación, la profundidad de campo de la cámara, todos estos aspectos. Vamos a aumentar esto a 1.2. Y siempre entonces con F12 es que voy a extraer un render de la imagen. F12 me extrae este render, básicamente. ¿Sí? Bien, tengamos en cuenta también que el motor de procesamiento no solo tiene en cuenta la iluminación global, sino los materiales. Entonces, voy a abrir esta escena que he preparado anteriormente para demostrar pues unas cuantas cosas del motor de render. Entonces voy a presionar Z, procesado. Y veamos que también en esta escena estoy usando Eevee acá. Entonces esta es la escena, tengo esta luz que hay acá. Voy a aumentar su intensidad un poco más.
Entonces voy a extraer, lo que quiero es extraer entonces un render de esta imagen. Lo que voy a hacer entonces es simplemente posicionar mi cámara. Entonces voy a posicionarla, digamos, por acá, control 0. La selecciono y presiono Alt Shift F para moverla con mi atajo. Y básicamente pues me voy a poner por acá en una vista y voy a presionar F12. Veamos que entre más objetos, entre más objetos tenga la escena, más va a tardar el render. Ese es el render final. Él estaba pues mostrando este muro porque básicamente yo lo había ocultado. Si presiono Alt H, ahí está el muro, básicamente. Entonces él está tomando en consideración todos estos aspectos del render y de los objetos y las texturas en general. Entonces simplemente con F12 voy a extraer un render fijo de la imagen. Este render está por defecto saliendo a 1080. Otro aspecto entonces del render en Eevee es que él no calcula iluminación indirecta en tiempo real. Entonces hay que hacerle una captura, o un bake, como se llama en inglés. Entonces para ello he preparado esta escena. No hay iluminación, solo hay esta fuente de iluminación que es básicamente un cilindro alargado con un shader de emisión. Pero veamos que él no afecta a la escena. Entonces para hacer que esta iluminación básicamente rebote en estos objetos debemos crear algo llamado una sonda de luz. Entonces para ello presiono Shift A, voy acá donde dice sonda de luz y para capturar la iluminación voy a capturar un volumen de irradiación. Veamos que es este objeto. Lo que vamos a hacer con este objeto es hacer que él abarque todos los objetos que queremos que queden iluminados en la escena. ¿Sí? Para ello podemos usar nuestras vistas. Básicamente la idea es que abarque cada uno de los objetos. De esta manera. Y obviamente que también pues abarque la lámpara o la fuente de iluminación. Eso sería entonces el volumen de irradiación. Tenemos entonces acá las propiedades de nuestro volumen de irradiación de este tipo de sonda de luz. La resolución es cuántos puntos va a muestrear en ese espacio. Entonces lo que va a hacer acá es aumentar esos puntos a 8. El bake va a tardar un poco más, pero va a ser más preciso. Entonces para capturar la iluminación indirecta, lo único que debo hacer es ir a las opciones del motor Eevee, acá. Y aquí donde dice iluminación indirecta, doy clic donde dice capturar iluminación indirecta. Bien, entonces esta iluminación solo va a ser notable, veamos, en vista de render. Si vamos a previsualización de materiales, la iluminación pues no se va a notar, incluso si reducimos la intensidad de la HDRI, solamente se va a notar en vista de render. ¿Sí? Entonces aquí está. Ahora, ¿cómo crear un espejo en Blender? Entonces, esto también se produce a través de sondas de luz. Lo que va a hacer es agregar un plano. Vamos a moverlo por acá arriba, voy a rotarlo en X, 90 grados, escalarlo en X. Y voy a tomar este objeto, extruirlo hacia atrás un poco. Y voy a pegarlo a la pared. Y de esta manera. Esto sería un espejo en la escena. Entonces, ¿qué debo hacer para que este objeto plano refleje bien la geometría? Es un proceso relativamente sencillo. Lo que debo hacer es crear un plano de reflexión. Entonces, ¿cómo se crea un plano de reflexión? Presiono Shift A, voy a donde dice sonda de luz y creo un plano de reflexión. Este plano de reflexión básicamente debe tener las mismas, el mismo tamaño y configuración que este plano. Para ello entonces la manera más sencilla es en editar preferencias, agregados, hay algo que se llama Copy Attributes. ¿Sí? Interface, Copy Attributes, voy a chequear esto. Y lo que puedo hacer es tomar este volumen, darle Shift clic al plano, Control C y voy a copiar locación y otra vez Control C, rotación y también escala. Entonces automáticamente él se va a copiar los atributos del plano, pero antes de ello, entonces al plano lo que debo hacerle es crearle un material y este material debe ser siempre metálico y sin rugosidad, básicamente, completamente blanco acá. Bien.
Entonces voy a volver a capturar la iluminación indirecta. Bien, luego de capturar la iluminación indirecta, entonces voy a tener un espejo en la escena. Vemos cómo él refleja los objetos. A veces él no funciona, es porque tal vez está muy hacia atrás, entonces aquí lo estoy moviendo en Y. Veamos, él tiene que estar pues en una posición por fuera del plano. De esta manera él ya va a poder reflejar bien todos los objetos de la escena. Entonces digamos por ejemplo, voy a agregar una mona y voy a ponerla por acá. Si veamos que el volumen de irradiación básicamente refleja todos los objetos que hay en la escena. Voy a acercarla acá. Y tenemos entonces otro aspecto a cubrir, que son los mapas cúbicos de reflexión. Entonces a esta mona voy a agregarle un modificador de subdividir superficie con 2 niveles, sombrear suave. Voy a agregarle un nuevo material metálico y sin rugosidad. Entonces veamos que perdemos, pues aún tenemos acá el reflejo, pero el mono no está reflejando el ambiente. Entonces para crear esto simplemente debo presionar Shift A, ir a sonda de luz y crear un mapa cúbico de reflexión. ¿Sí? Este mapa cúbico, entonces voy a presionar Shift clic al mono, Control C, copiar locación, Control C, copiar escala, y eso es todo lo que tengo que hacer. Ahora voy a reducir un poco más la escala de la sonda de luz para que ella pues no se intersecte, digamos, acá con esta parte del PC y solamente genere reflejos en esta malla. Bien, entonces ahora voy a capturar la iluminación indirecta otra vez. El efecto final de capturar entonces nuestro mapa cúbico de reflexión es que los objetos reflejan todo el ambiente. También pueden estar reflejados pues en otras superficies reflectivas, como en este caso pues el espejo. Entonces él va a capturar todo en tiempo real. Bien, ahora analicemos entonces las propiedades de render de nuestro segundo motor de procesamiento que se llama Cycles. Lo que voy a hacer entonces es cambiar el motor de procesamiento y voy a simplemente configurar acá una pequeña escena. Cuando yo entonces presiono el botón de renderizado tenemos este otro mecanismo de render. Veamos que entonces cuando giramos él tiene como esos punticos. Dependiendo del procesador que tengamos, este sistema va a ser más lento o más rápido, ¿sí? Entre más núcleos tenga el procesador y más velocidad, entonces esto va a ser más efectivo. El procesador pues no es el mejor del mundo, entonces renderiza relativamente despacio. Lo segundo es para cycles y en general para optimizar el rendimiento. Podemos ir a editar preferencias, acá donde dice sistema, podemos activar el CUDA, ¿sí? Entonces el CUDA nos permite usar nuestra tarjeta gráfica con el procesador al mismo tiempo, ¿sí? Optics es para tarjetas RTX, NVIDIA RTX. OpenCL es para tarjetas gráficas de AMD, es decir, una Radeon Graphics. Y ninguno, pues aquí va a estar por defecto si uno no tiene ningún tipo de tarjeta gráfica. Entonces, si alguien tiene tarjeta gráfica, en CUDA activan estas dos cajitas y ya. O si tienen pues RTX, wow, activan acá. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer acá entonces con este motor? Este motor de render es muy realista, veamos entonces cómo funciona. Voy a ir a mi vista de cámara. Voy a tomar la cámara y voy a orbitar un poco para entrar por acá en otra región. Y lo que voy a hacer acá entonces es sacar un render de esta escena. Para sacar un render entonces con Cycles simplemente debo presionar F12, pero entonces lo primero es como optimizar el motor para que él, digamos, funcione un poco más veloz a la hora de renderizar solamente con CPU. Y entonces lo que voy a hacer es acá en rendimiento voy a cambiar este tamaño de repeticiones a 16 solo en caso de que tenga CPU y voy a presionar F12 y él empieza a hacer el render. Dependiendo de nuevo del tipo de procesador que ustedes tengan, él va a ser más rápido o más lento. Él está calculando entonces la cantidad de rebotes de luz, la forma de la sombra, el suavizado de la sombra, la oclusión ambiental, una cantidad de cosas. Y entre más objetos hayan en la escena, pues más tiempo se va a demorar él procesando toda esta información. Entonces veamos que Cycles comparado con Eevee es extremadamente lento, pero extremadamente realista. Esa es la diferencia. Lo segundo es, si ustedes, entonces aquí tenemos esto que se llama slot, voy a cambiar a slot 2 para sacar dos renders.
ustedes tienen tarjeta gráfica, entonces cambian acá el dispositivo a GPU. Y si están renderizando con GPU, dejan estas repeticiones en 64. Solo en caso de que tengan tarjeta gráfica o acelerador gráfico. Pues efectivamente el acelerador gráfico es muchísimo más veloz a la hora de renderizar una imagen. Y los computadores pues que son hechos para render 3D deberían tener una tarjeta gráfica, un acelerador gráfico. Entonces tenemos un tiempo de 11 segundos versus 36 segundos de render GPU versus CPU. El resultado es esencialmente pues el mismo. Entonces básicamente eso es lo que nos permite Cycles. Ahora voy a crear un material para este objeto. Simplemente voy a crear un material refractivo. Entonces voy a eliminar el BSDF principista. Voy a agregar acá un BSDF refractivo. Voy a conectarlo acá en la superficie. Ahí está, BSDF refractivo. Voy a biselar la geometría. Y adicionalmente entonces voy a agregarle un modificador de solidificar. Vamos a ver cuán profundo está yendo la solidificación de la malla. Por ahí está bien. Entonces ese es el BSDF refractivo. Ahora, ¿qué es un BSDF refractivo? Básicamente pues un BSDF de vidrio. Entonces yo agrego por ejemplo dentro de esto una esfera. Ponerla por acá. Puede estar acá en la mitad. Pues efectivamente lo que quiero demostrar acá es que Cycles versus Eevee es capaz de calcular materiales refractivos muchísimo mejor. Entonces acá voy a hacer que esto se alinee con la superficie. Y voy a sacar otro render, ¿sí? Simplemente voy a presionar F12 otra vez. Entonces veamos, para calcular materiales refractivos él va a tardar un poco más, ¿sí? Es decir, vidrio en este caso. Pero sus cálculos son bastante precisos. Ahora, siempre en render tenemos un pequeño problema que es el ruido. Fijémonos acá esta cantidad de puntos que hay acá. Esto es inherente al render en Ray Tracing. Él siempre va a generar una cantidad de ruido que podemos pues quitar un poco más adelante. Entonces, Cycles trae dos maneras de quitar el ruido. La mejor manera que podemos usar para quitar el ruido es la siguiente. Porque estas son simplemente las opciones. Siempre vamos a generar ruido, entonces para quitarlo vamos a ir acá donde dice Compositing. ¿Sí? Voy a presionar N para quitar esto y voy a darle clic a donde dice Usar nodos. Entonces tenemos el render final y tenemos el output de la composición. Aquí lo único para quitar el ruido entonces va a ser presionar Shift A, ir a donde dice filtrar y vamos a darle reducción de ruido. ¿Sí? Acá clic en reducción de ruido, entonces simplemente conectamos este nodo acá. Vamos a ir acá donde dice procesar, ver imagen procesada. Entonces aún no ha quitado el ruido. Lo que debemos hacer entonces para extraer la imagen, esta imagen, es presionar Control Shift Click a este nodo. Ahí está, él lo va a mostrar entonces aquí atrás, él va a componer y lo va a mostrar acá atrás. Entonces con V me alejo y con Alt V me acerco para ver pues cómo quedó el render. Si yo quiero extraer esta imagen, entonces debo cambiar acá en este icono de compositor a editor de imágenes, dar clic acá en este paisajito y darle clic al que dice Viewer Node, que es nuestra imagen. Si quiero salvar cualquier render, entonces doy a donde dice imagen, guardar como. Puedo guardar entonces en el escritorio, ponerle el nombre que quiera. Y básicamente él va a extraer entonces el render. Puedo volver acá entonces a compositor, acá a layout. Y lo que acabamos de extraer en esencia es esta imagen. Un render, ¿sí? Así es como renderizamos entonces con Cycles, con el motor de repetición en Blender.